bueno, buenas noches con todos, colegas, gracias por estar presente y tomarse un momento de su espacio. Yo también estoy viniendo de campo eh, para poder ver este tema que nos ha traído Waldir, ¿no? Que representa ahorita a la empresa Clasco. Había un tema ahí con el título de la presentación, ¿no? Ahí ya IPMAN está coordinando, pero el tema que le vemos a mí también me causa curiosidad, ¿no? Es el ciclo de ahorro energético en servicio de compresores, ¿no? Donde también, ¿no? Seguramente ya Waldir nos explicará, entra bastante el tema de mantenimiento predictivo, ¿ya? Seguramente ahí le daremos las consultas al final. Les invito para que se queden en esos 30 minutos proyectados y poder ver. Este es un tema bastante bueno, ¿no? Ya que nosotros tenemos compresores en la mayoría de plantas, ¿no? Por no decir todas, ¿no? Entonces, por favor, les invito a que puedan escuchar. Waldir Flores, para presentar un poco, es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, investigador, ¿no? Experiencia en el sector petrolero, ¿no? Y ahora en la parte de servicios, ¿no? Para todo lo que son turbomáquinas, ¿no? Y representando a Atlas Copco, y nos trae este tema muy, muy importante para todos nosotros que estamos en la parte de ingeniería. Y nada, Waldir, te doy el pase, bienvenido y por favor adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de presentarles en relación al ciclo de ahorro energético. Es un tema muy importante. De hecho, un poco les adelanto que en el último Perumín que se ha tenido hemos presentado este tema, ¿no? Quisiera empezar un poco la presentación con una imagen bastante importante, de hecho, la que se muestra en la pantalla, que es nuestro primer vehículo eléctrico que se ha implementado en nuestras operaciones. Todo esto viene y está relacionado en relación a las políticas de cero emisiones de CO2, ¿no? Una tendencia bastante importante que actualmente el mercado, el mundo, la industria se está direccionando, ¿no? Entonces, eso. También me gustaría rápidamente nomás hablarles sobre el grupo Atlas Copco. Entiendo que existen muchas personas dentro de quizás de la reunión que conozcan, pero también para que podamos estar todos alineados, quizás mostrarles nuestros portafolios de productos, ¿no? Como todos saben, nuestro producto bandera, se podría decir así, son los compresores. Sin embargo, existen de diferentes gamas, ¿no? Tenemos compresores lubricados de aceite. En estos compresores el aceite participa en el proceso de compresión y tenemos compresores 100% libres de aceite, ¿no? Compresores donde el aceite no interviene en el proceso de compresión directamente, sino indirectamente para refrigerar los tornillos y el aire comprimido, ¿no? En relación a tecnologías, la más común y lo que más se puede ver en campo, se podría decir a nivel Perú y Bolivia o industria, es los de tornillo. Sin embargo, también existen estos equipos reciprocantes o de pistones, ¿no? Para gamas de alta presión, modelos scroll, centrífulo, lóbulo y garras que son de poca magnitud, ¿no? Aquí en el sector. En rangos de presión, nosotros tenemos equipos que generan aire comprimido desde los 0.1 bares hasta los 400 bares. Ya, si disgregamos un poco el sector de equipos a 400 bares, hablamos de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones bastante grandes como aplicaciones espaciales, ¿no? A nivel de potencia, generamos o tenemos equipos compresores que consumen desde 1 kilowatt hasta 20 megawatts, ¿no? Un poco para tocar también el tema del poder y por qué la importancia de la potencia es por el tema del consumo de energía y cómo está ligado a los costos ocultos, ¿no? Sobre calidad de aire tenemos una cantidad enorme de productos que nos permiten lograr la calidad de aire que requiere un proceso. Dependiendo del proceso, nosotros nos adecuamos mucho a qué tecnologías usar y qué configuración de filtros, secadores o punto de rocío debemos lograr, ¿no? Y es lo que se muestra en la pantalla. Optimización, un tema muy importante, creo hoy en el 2023 ya todos hablamos de tecnología y lo importante es estar acorde de este tipo de soluciones en el mercado, ¿no? Atlas Copco también tiene soluciones y de hecho es un poco lo que vamos a tocar hoy día también. Cómo integramos la tecnología o la optimización dentro de nuestro portafolio de productos, ¿no?
finalmente, y lo que está también asociado a los mantenimientos preventivos, pues tenemos nuestra área de servicio, ¿no? Nuestra área de postventa, en el cual nos aseguramos de ejecutar mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, servicios overhaul, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco para que puedan ver. Somos una empresa global de presencia local. Nosotros somos Atlas Copco, la región andina, y estamos presentes en Perú y en Bolivia. Sin embargo, nuestra casa matriz se encuentra en Bélgica. Un poco ahí la historia de Atlas Copco Perú. Fue fundada en el año 1950, actualmente tiene más de 70 años, y fue la primera sede en Sudamérica de Atlas Copco, ¿no? Es importante rescatar para que lo tengan en cuenta. Y obviamente, y esto también se mencionó en el Perumín, un poco la importancia de por qué el grupo tomó la decisión de fundar primero la primera sede en Perú, justamente es el hecho del gran potencial industrial y potencial minero que tiene el sector y el país de Perú, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Ok, sin más dilatar el tiempo, me gustaría empezar un poco. Vamos a ir poco a poco tocando el porqué, la importancia de los preventivos, sin embargo, vamos a ahondar más en el enfoque de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros tenemos muchas formas de interpretarlo, sin embargo, asociado al aire comprimido, a la generación de aire o a los compresores, nosotros debemos de hablar del CO2, ¿no? Del impacto del CO2 y cómo esto impacta negativamente al planeta, ¿no? Eh, Actualmente la tendencia del mercado es generar productos sostenibles, productos con bajo impacto en el medio ambiente, y de hecho esas reglas de mercado obligan a que la industria, ya sean las empresas que brindan el material o la materia prima como las mineras, o las empresas que suministran servicios a estas empresas como nosotros, Atlas Copco, una empresa de servicios, nos obliga a que nuestras operaciones y nuestras soluciones estén asociadas a la sostenibilidad, ¿no? Porque al final todos debemos de lograr en el mismo concepto que es tener el impacto positivo hacia el planeta, ¿no? Entonces ahí, justo lo que ya se les mencionó inicialmente, pues recordar que los compresores o existen compresores eléctricos y estos compresores eléctricos consumen energía, ¿no? Entonces, si queremos o queremos enfocarnos en reducir la huella de carbono, si queremos enfocarnos en ser sostenibles, el foco o la clave es para los equipos compresores eléctricos es enfocarnos en la eficiencia energética, ¿no? Y esto como una solución integral, ¿no? Hay que pensar cómo dentro de mi proceso, mi gestión del mantenimiento, implemento una solución que me permite ser sostenible o tener la eficiencia energética, ¿no? Y de hecho un poco esto es el resumen de en qué consiste el ciclo de ahorro energético, ¿no? En lo que les voy a mencionar ahora, que es estos tres simples pasos, hacen referencia a, a un gran portafolio de productos y una gran estructura que se basa en cerrar el ciclo completo de una solución que los clientes nos piden, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Y de hecho, en cada uno de estos puntos vamos a tocar más o menos a grandes rasgos en base a qué prioridad tiene sobre la gestión del mantenimiento y en uno de estos obviamente está también la ejecución de los mantenimientos preventivos y cómo asociamos con la disponibilidad de esto, ¿no? Que creo que también es un concepto clave que todos que todos debemos de mencionarlo, ¿no? Importante ahí, agrego rápidamente, es que cuando hablamos de estos KPIs de sostenibilidad, de disponibilidad o de gestión del mantenimiento, hablamos de indicadores que conversan mucho, ¿no? ¿Por qué una industria, por qué una minera desea hacer o tener gran disponibilidad, ¿no? Porque justamente quiere reducir sus costos operativos, ¿no? Reducir sus costos con equipo detenido, porque siempre queremos estar produciendo, ¿no? Y esto a grandes rasgos también se traduce en sostenibilidad, ¿no? De ser eficientes, ¿no? Entonces, ahí a grandes rasgos les describo, ¿no? El ciclo de ahorro energético, que se basa básicamente en auditar, ¿no? ¿A qué nos referimos con auditar? Es reconocer todas las oportunidades de mejora dentro de una sala de compresores, ya hablando concretamente del aire comprimido. Por ejemplo, reconocer si estamos consumiendo demasiado aire, poco aire, estamos llegando a la presión que quizás se ha diseñado en una planta, y lo otro que también es básico es las fugas, ¿no? Tenemos fugas en nuestra línea de aire comprimido. Son preguntas que nos hacemos cuando estamos en la etapa de, o en el paso de auditar, ¿no?
La segunda etapa después de auditar es la optimización, que concretamente hablando es la implementación de las oportunidades de mejora que se han reconocido en el proceso de auditar, ¿no? En este proceso nosotros, si hablamos de fugas, solucionamos las fugas o implementamos tecnologías que nos evitan consumir mucha energía para estas condiciones de fugas o condiciones de descarga, ¿no? Y finalmente es el monitorear. Monitorear consiste en hacer el seguimiento, como el nombre mismo lo dice, de todas las implementaciones que se han realizado, ¿no? Después de la auditoría. Entonces, un poco así nosotros cerramos el ciclo y dentro del monitoreo reconocemos nuevas oportunidades de mejora que nos permiten auditar nuevamente, ¿no? Y de esta forma cerramos el ciclo dentro de una gestión de mantenimiento implementados, ya sea en procesos mineros o en la industria, para poder ser sostenibles, ¿no? Para poder tener un menor impacto o un impacto positivo hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, vayamos punto por punto, que la primera es auditar, ¿no? ¿Qué auditamos? Auditamos las necesidades y la situación en la cual está dedicada la tecnología, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que les decía, y esto en base a las gráficas o al histórico de lo que hemos visto como el grupo Atlas Copco dentro de todas las industrias o minerías, es que hemos podido reconocer distintos porcentajes del uso del aire comprimido dentro de una aplicación, ¿no? A grandes rasgos, el 50% de todo lo que se ha generado solamente se usa en la producción y todo el restante se va en diferentes aspectos, ¿no? Lo más trascendental aquí que mencionar es las fugas de aire en la red, ¿no? Un poco les comento la experiencia que hemos tenido en el 2021. Un cliente de una instalación de compresores de nivel medio, se podría decir, de 500 kilowatts. Se les realizó una auditoría y posterior a la auditoría hemos determinado y hemos realizado los cálculos y se encontró que ellos anualmente pierden más de 30.000 soles solamente en fugas de aire, ¿no? Es decir, ellos usan energía eléctrica para producir aire comprimido, para hacer operar a los compresores. Sin embargo, como consecuencia de estas fugas, parte de la energía que se ha usado para comprimir se va hacia el medio ambiente, ¿no? En fugas propiamente dichas, ¿no? Entonces, pues, dependiendo mucho de cuál es la aplicación, dependiendo mucho cuál es el sector en el cual nos enfocamos, 30.000 soles, pues puede sonar mucho para algunas industrias y poco para otras industrias, ¿no? Pero hablando de un nivel medio, se podría considerar que es un monto que se puede usar o reinvertir en otras aplicaciones, ¿no? Por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Eso a grandes rasgos en relación a auditar, también nosotros en los procesos de auditoría hacemos el mapeo de las presiones en una instalación de aire comprimido y ahí concretamente nomás les menciono que la sala de compresores, que es donde se ubican los compresores, generan presión según el set point que nosotros hemos configurado, ¿no? Sin embargo, en planta, en industria, pues existe una gran red de tuberías que están distribuidas alrededor de todas las instalaciones y como consecuencia de esta distribución existen caídas de presión, ¿no? Entonces, muchas veces hasta la aplicación final donde está ubicada pues el proceso en sí que necesita aire comprimido no llega a la presión deseada, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces no se detecta a simple vista, sino cuando el proceso no está operando, no está llegando a la calidad requerida, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos estos puntos de mejora? Pues dentro del portafolio de productos nosotros hacemos un mapeo de seguimientos de presión, instalamos muchos sensores de presión que sensan en línea y podemos hacer un mapeo de cómo evoluciona la presión en toda la red, ¿no? De aire comprimido. ¿Cómo impacta y por qué debemos de auditar esto? Por dos factores importantes, ¿no? El primer factor es la aplicación o el uso que le damos de la presión, ¿no? Por obvias razones, si no llegamos a la presión requerida, pues la aplicación final que usa este aire comprimido a esa determinada presión no va a cumplir su propósito, ¿no? Y el segundo paso o la segunda clave de esto y por qué medir la presión en toda la red de aire comprimido, básicamente se centra en que también forzamos más al compresor en generar el aire, ¿no? Porque nunca estás llegando a ese set point, ¿no? Entonces, bajo esos panoramas, nosotros planteamos diferentes aristas de soluciones, ¿no? Y entre otros aspectos que también mapeamos dentro de una sala o de una red de aire comprimido, pues mapeamos condiciones de polvo, condiciones de agua o humedad inclusive los aceites, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, operaciones en Bolivia,
Santa Cruz, donde hemos visto, bueno, si es que conocen Santa Cruz, pues habrán podido notar que es una zona de mucha temperatura, ¿no? De muy calurosas condiciones, ¿no? En esos casos, dentro de tu gestión del mantenimiento, pues la clave es evitar, reconocer que tienes una gran condición de temperatura, porque porque eso te permite reconocer qué tipo de aceite debemos de usar, ¿no? Ahí concretamente hablando, hablamos del tema del aceite, de los aceites sintéticos, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre usar un aceite no sintético o un aceite mineral versus un aceite, pues, sintético, ¿no? En relación a la energía que usamos o la temperatura que queremos lograr del aire comprimido, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, a eso se refiere con auditar y reconocer todas estas oportunidades de mejora, ¿no? Y desde el Grupo Atlas Copco nosotros tenemos muchas formas de medir esto, ¿no? De medir el caudal, medir la presión y medir estas condiciones atípicas, ¿no? La clave aquí es reconocer esos costos ocultos, ¿no? Ok, reconozco fugas, pero ¿por qué nuestro impacto? ¿Por qué el enfoque en fugas, no? Bueno, el enfoque en fugas es pues que estamos invirtiendo una cantidad de dinero para costear la parte eléctrica que suministra energía a los compresores que ocultamente, cuando tenemos estas fugas, genera una pérdida en costo, ¿no? Que lo llamamos los costos ocultos, ¿ok? Eso para tenerlo en cuenta. La segunda clave es la optimización. Y de hecho hay muchas formas de hablar de optimización y concretamente hablando, pues una forma de optimizar es usar estos controladores centrales, ¿no? Lo que se muestra en la pantalla es un Optimizer 4.0, que es una tecnología de Atlas Copco que se encarga de operar muchos compresores en paralelo, ¿no? Y aquí un poco el por qué, ¿no? Lo que se ve en la pantalla son dos bandas de presión, ¿ok? En industria o en minerías, las aplicaciones o los clientes de nivel medio para arriba, pues presentan no solo un compresor, ¿no? Tienen dos, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Según la necesidad de aire comprimido que tienen o según las redundancias que manejan, ¿no? Entonces, dentro de una aplicación o de una gestión de equipos, nos hemos encontrado con el problema en estas salas de compresores que los equipos funcionando pues por separadamente o separadamente, hemos visto pues que generan u operan a presiones diferentes, ¿no? Presiones seteadas de diferente forma, justamente por el hecho de las caídas de presión, ¿no? Porque no reconocemos bien en qué momento una línea va a caer de presión, tanto supongamos un bar, y otra línea tiene que compensar esa presión que ha caído, ¿no? Entonces, un control local nos obliga a operar a diferentes bandas de presión, ¿no? Que esa es la clave del slide que se está mostrando, ¿no? Sin embargo, reconociendo este problema, parte del proceso de optimizar para este problema concretamente hablando, pues hablamos de un controlador central, ¿no? Que en líneas generales hace referencia a un dispositivo que se conecta a todos los compresores y este controlador central toma la decisión de a qué equipos hacer funcionar según la presión que ha sensado en la línea, ¿no? En la línea de aire comprimido, en la distribución de tuberías que tenemos de nuestra planta, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto muy positivo a nivel de costos energéticos y lo podemos ver un poco a mejor detalle aquí, ¿no? En la siguiente slide. De hecho, ahí vamos a ver en la imagen blanca, ¿ok? En la imagen blanca se puede ver, voy a activar el puntero láser, aquí está. Entonces, vemos aquí la línea blanca o este cuadro que simula o en sí muestra el perfil o el consumo de aire comprimido de una aplicación, ¿no? Veamos que en algún momento pues consumen una cantidad bajísima de aire comprimido, en otro momento consume una mayor cantidad de aire comprimido, teniendo momentos con picos de consumo. En otras tiene un consumo más estable, un consumo más uniforme y finalmente en otros momentos tiene un consumo bastante variable, ¿no? Creo que esto es la imagen clara de la industria actualmente, pues no tenemos, o en la mayoría de clientes que nosotros vemos, pues el consumo es muy variable, ¿no? Algunos días es muy poca, algunos días es bastante variable, algunos días es constante y algunos días presenta picos, ¿no? Presenta picos de consumo. Y esto está muy ligado a lo que ellos buscan o a lo que ellos desean producir, ¿no? Sin embargo, pensemos ahora en cuál es la instalación de aire comprimido que tiene este cliente, ¿no? Con estos perfiles de consumo, ¿no? Entonces, acá tenemos dos escenarios. El primer escenario que hacemos referencia un poco a las activaciones de cascada y el segundo escenario
que hacemos referencia a estos equipos funcionando u operando con un controlador central, ¿no? Un cerebro que está gobernándolos a los cuatro, ¿no? Concretamente hablando, si vemos la primera aplicación, cuando se consume poco, vemos que está operando el compresor. Pensemos un poco con los tamaños, que un compresor más grande en tamaño de esta imagen representa un compresor de mayor potencia o de mayor consumo eléctrico, y pensemos también que los más pequeños son de menor potencia y de menor consumo eléctrico, ¿ok? Para estar alineados. Entonces, en la primera realidad hemos visto en clientes, pues en estas condiciones de bajo consumo, que activan el equipo más grande, ¿no? El que consume más energía, ¿no? En estas condiciones donde el equipo o su proceso consume más aire comprimido, se activaban los dos compresores más grandes, ¿no? Y en los casos donde consumían o tenían un perfil constante, se activaban, o el cliente que se ha visto en campo, pues activaba un equipo más grande, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hagamos ahora la comparación en cómo toma las decisiones un controlador central, ¿no? Como podemos ver, las grandes diferencias se ven ahí, ¿no? Y por obvias razones y por lógica, ¿no? Por lógica, ante un consumo muy bajo, que es lo que te conviene activar, pues te conviene activar el equipo que consume menos energía, ¿no? Esto para ser sostenibles y reducir tu huella de carbono, y también reducir esos costos eléctricos, ¿no? Por operar el equipo de más potencia, ¿no? Cuando tienes un consumo muy grande, eh, el controlador central también puede tomar la decisión de activar un equipo grande y un equipo pequeño, ¿no? Y cuando tenemos pues un perfil normal de consumo, podemos activar un equipo grande, y cuando tenemos un perfil muy variable, podríamos activar los equipos más pequeños, ¿no? De hecho, un poco el por qué y cómo toma estas decisiones estos controladores centrales se toman y se basan mucho en el consumo eléctrico, ¿no? En cuánto es la eficiencia eléctrica, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta y veamos la gran diferencia, ¿no? Por obvias razones, el caso o el primer caso, podemos ver que el cliente no necesita tanto aire comprimido en algunos momentos, pero se activan los equipos grandes, ¿no? Esta es una escenificación que se ha visto en campo, el antes y el después, ¿no? Cómo trabajaban y cómo trabajan ahora gracias a un controlador central, ¿no? Entonces ahí vemos bastante el impacto, y en relación a un parámetro importante cuando hablamos de compresores de velocidad fija, que son los tiempos de descarga, ¿no? Los tiempos de descarga, concretamente hablando, son momentos o es una etapa del compresor cuando se cierra la válvula que absorbe el aire. Sin embargo, el motor sigue funcionando, ¿no? El motor está funcionando sin carga. Y cuando el equipo necesita activar o generar aire comprimido, se abre esta válvula, ingresa el aire del medio ambiente y el compresor continúa o empieza a hacer compresión, ¿no? En los casos de carga, es decir, cuando se abre la válvula, el equipo cumple la función de comprimir. Sin embargo, en los casos de descarga, cuando la válvula se cierra, ¿no? Cuando ya llegaste a la presión que requerías, el motor sigue funcionando, pero no necesitas aire comprimido, ¿no? Entonces, la clave ahí es obviamente reducir esos tiempos en los cuales el compresor está consumiendo energía, pero no está generando la aplicación o el aire comprimido que requieres, ¿no? Entonces, por eso es la clave reducir los tiempos de descarga. Bueno, un poco hago una pausa. Estamos hablando a grandes rasgos lo que se va a presentar en el próximo congreso. Como saben, pues estos temas son muy extensos, pero hemos tratado de reducirlos en un corto tiempo para poder, para que todos podamos tener las nociones, ¿no? También en relación a optimización, bueno, vemos una imagen muy particular, ¿no? Creo que es un elemento de toda industria que es muy familiar, ¿no? El filtro de línea, ¿no? Sin embargo, y por obvias razones, pues al ser un filtro, quizás un elemento no muy crítico, entre comillas, de una operación, pues podría significar o podríamos pensar inocentemente que no tiene un mayor impacto en el consumo eléctrico o en la sostenibilidad que queremos lograr, ¿no? De hecho, las cifras se les va a mencionar ya en la presentación final, pero el impacto que genera estos filtros de línea es bastante negativo, ¿no? De hecho, existe una curva que Atlas Copco ha hecho su seguimiento por años de cómo evolucionan los costos operativos versus el tiempo en que no cambias un cartucho en una operación, y es una curva exponencial, ¿no? Los costos se elevan muy rápidamente, ¿no? ¿Y por qué razón? Bueno, pues los filtros o los filtros de línea tienen unos cartuchos que se van saturando con el tiempo, ¿no?
Entonces, el hecho de que estos filtros presentan saturación implican que va a existir una caída de presión, ¿no? Implican que el compresor se va a forzar mucho más para generar la presión que es deseada, ¿no? Implica que la aplicación no va a llegar a la presión que inicialmente se deseaba y esto indirectamente pues genera que los compresores consuman más energía eléctrica, ¿no? Entonces, estos, si bien es cierto, inicialmente, pues porque es lo que se ve en la industria, que tenemos clientes que no toman la decisión oportuna o adecuada de cambiar el filtro de línea en el momento adecuado, sin embargo, los costos ocultos se traducen en relación al consumo eléctrico, ¿no? Entonces, hay mucho impacto en reemplazar o en no reemplazar un filtro de línea a tiempo, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Igual el desarrollo lo vamos a ver en la presentación. Finalmente, es el monitoreo, ¿no? ¿Por qué monitorear y ya qué estaríamos monitoreando en relación a las optimizaciones, a los procesos de mejora que hemos implementado? Y de hecho acá en monitorear vamos a hablar un poco de disponibilidad porque ya dentro de nuestros clientes aquí peruanos, pues tenemos clientes que usan esta herramienta. Una de las mineras más importantes aquí del país, como Antamina, también lo usa para que nosotros podamos asegurar la disponibilidad de sus equipos, ¿no? Entonces, y aquí está el resumen básicamente del por qué monitorear, ¿no? Tenemos dos escenarios, un escenario pues de estos clientes que hacen seguimiento manual, que visitan a los equipos esporádicamente, ¿no? Según una tabla o según las alertas, ¿no? Siendo reactivos y cómo al final, cómo al final esto se traduce en costos no planificados, ¿no? Entonces, cómo impacta, y creo que todos con la revolución de la industria 4.0 lo hemos visto, cómo impacta la implementación de estas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías de monitoreo, ¿no? Yo creo que el claro ejemplo es lo que se ve en el lado del techo, ¿no? En la línea verde, ¿no? En la línea verde vemos, pues, un usuario, ¿no? Un usuario que maneja unos equipos que tiene un monitoreo, en este caso nuestro monitoreo de Atlas Copco se llama el SmartLink, que nos permite hacer el diagnóstico, les permite saber los parámetros del equipo en tiempo real, les permite planificar adecuadamente sus mantenimientos, les permite generar ahorros de energía o eficiencia, porque ya podrían saber en qué momento se activa un compresor y en qué momento otro, ¿no? Y también les permite generar reportes e indicadores, ¿no? Hablando ya de indicadores en relación a la gestión del mantenimiento, esto es un paso clave con el cual nosotros hacemos el seguimiento de todos los equipos de las operaciones mineras que actualmente tenemos instalados, ¿no? Y gracias a la atención oportuna, ¿no? Cómo hemos reducido esos tiempos entre fallas, ¿no? Gracias a esta plataforma o al aviso en tiempo real de los eventos nos ha permitido tomar rápidamente las acciones, ¿no? E incluso el impacto muy positivo a la disponibilidad fue pues que desde nosotros en Lima, ¿no? Desde nuestras salas de monitoreo hemos visto cómo evolucionaban ciertos parámetros y ya teníamos las sospechas o indicios de que este equipo va a presentar una parada, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido ganar mucho tiempo para nosotros poder prepararnos en relación a los repuestos que se van a usar, qué consumibles se van a cambiar y los tiempos para ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces, eso nos permite tener eh, costos ya planificados porque ya planificas una parada, planificas la activación de un equipo de respaldo para atender este equipo, ¿no? Y así tener el menor tiempo de parada, ¿no? Recordemos pues que la disponibilidad está muy ligada a estos tiempos, ¿no? Entonces, esta tecnología, que si bien es cierto a grandes rasgos se puede ver como solamente una recepción de información libre, pero también está o sea, se acopla muy bien a esa gestión del mantenimiento, pues que nos busca o que busca acelerar mejorar la disponibilidad, ¿no? Y ese es un poco uno de los emblemas con el cual nosotros vendemos o llegamos a un acuerdo con nuestros clientes, ¿no? En relación a la disponibilidad, ¿no? Entonces, de hecho, hay SmartLink y un poco acá está una parte de nuestra plataforma, cómo es, qué información se visualiza, y hablando concretamente de energía y de ahorro energético, pues también esta plataforma nos permite tomar decisiones de energía, ¿no? En esta plataforma hacemos el seguimiento de cuánto es el consumo eléctrico, ¿no? Esto en cuánto se traduce esto en huella de carbono generado, cuánto se traduce esto en aire comprimido generado y cuánto se traduce esto en eficiencia energética, ¿no? La eficiencia energética, concretamente hablando, es
cuánta energía yo he consumido, cuánta energía se ha consumido en tu operación para generar 1 litro de aire comprimido, ¿no? Entonces, de hecho, se puede ver en la imagen o en la pantalla que es una línea verde. Y como pueden ver, pues, si queremos ser eficientemente energéticos, debemos de lograr que esta curva descienda, ¿no? Y de hecho lo que se muestra en la imagen, pues fue un caso de un cliente que tenía la expectativa de implementar una mejora de optimización, ¿no? Una mejora que le permita reducir sus tiempos de descarga, que le permite activar el compresor más grande solo cuando sea necesario, lo cual posteriormente pues esperan ser eficientes energéticamente hablando, ¿no? Igual para ya ir concluyendo, si se dan cuenta, todo esto está ligado mucho a los costos ocultos que genera de hacer funcionar los equipos en el momento no adecuado, a los costos ocultos que se generan por no controlar las fugas, ¿no? A los costos ocultos que se generan por no cambiar los filtros en el momento adecuado, ¿no? Y de hecho un poco acá, para aterrizar la idea y ya para ir cerrando, vemos un ejemplo bastante rápido de cómo es la gestión energética, ¿no? Y de hecho aquí nuevamente tocamos el caso de un cliente, pues, de instalación media, ¿no? De este cliente es una instalación, si no estoy mal, de 500 kilowatts, ¿no? De potencia y hemos hecho un cálculo así a grandes rasgos de cuánto es el potencial de ahorro anual o cuáles son esos costos ocultos según cada oportunidad de mejora detectada, ¿no? Vemos oportunidades por fugas que se traducen en costos ocultos anuales de $128,000. Ya tenemos costos u oportunidades de mejora asociadas a las horas de funcionamiento y descarga. Recordar que los momentos de descarga es cuando el compresor está operando, está consumiendo energía, pero no está generando aire comprimido, ¿no? Y también mencionar en relación a los controladores centrales, ¿no? Si implementamos los controladores centrales, estamos muy seguros que vamos a generar estas operaciones eficientes, operaciones del compresor solamente cuando sean necesarias, del compresor más grande. Y finalmente, las implementaciones de energía, ¿no? Y las implementaciones de tecnología y los recuperadores de energía, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, haciendo sumas y cálculos, pues hemos determinado un potencial, ¿no? Un potencial de recuperación de costos, ¿no? O costos funcionales ocultos de más de $600,000, ¿no? En una instalación media de potencia, ¿no? Lo cual se traduce pues en un potencial muy grande que se puede invertir quizás en otros aspectos de una operación, ¿no? Entonces, es el adelanto que queríamos darle hoy. Yo sé que ha sido muy rápido, pero un poco la idea era pues mostrarles cómo opera o cuál es el enfoque del ciclo de ahorro energético que Atlas Copco plantea, ¿no? Y la idea es que ustedes estén alineados con eso y ya de hecho en la presentación final que vamos a hacerlo en el Congreso, pues vamos a detallar con mejores datos y más información, ¿no? La información y lo que se les ha mencionado hoy, ¿no? Eso básicamente y recordar pues que en resumen nosotros como Atlas Copco nos enfocamos en incrementar la eficiencia operacional y reducir el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental, bueno, pues dentro de cada operación sostenible ya es un tema que sí o sí debemos de hablar, ¿no? Que sí o sí nos toca dentro de las soluciones que implementamos, dentro de las mejoras que implementamos, sí o sí debemos de hablar de impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso es la clave de hoy y eso básicamente sería de momento todo desde mi lado. No sé si Ok, podemos iniciar perfecto. con la ronda de preguntas. Muy buena presentación, Waldir. Felicitaciones. Seguramente esto se va a poder extender, ¿no? Ya dentro de la charla del Congreso. Tengo algunas consultas de Alex Cosio. Lo siguiente dice, ¿qué tecnología usan para la detección de fugas, tomando en cuenta, ¿no? Que algunas redes pueden ser muy largas, ¿no? O de difícil acceso, Waldir. Sí, muchas gracias por la pregunta y la verdad es muy buena. Existe una tecnología, igual les cuento el histórico porque para que estén alineados. Existía antes una tecnología que se le llama el SDT, ¿ya? Que concretamente hablando era pues unos audífonos conectados a un aparato que tú lo apuntabas en tu red industrial, ¿no? Según dónde apuntabas, escuchabas un sonido raro, un sonido diferente, ¿no? Entonces, según eso tú podías detectar antes la ubicación de la fuga, ¿no?
Pero el problema claro ahí es pues que habían ubicaciones muy lejanas, ¿no? Donde existía un montón de tuberías y a esa distancia pues era difícil saber en cuál es la ubicación de la fuga, ¿no? Ante ese problema nosotros en Atlas Copco hemos implementado el uso de la herramienta, la cámara acústica, ¿no? Cuya función es, pues tiene un display que es una pantalla y también tiene más de 100 cámaras implementadas en la parte frontal que nos permite apuntar en la ubicación, ¿no? Mapear tu línea de aire y ahí detectar en cuál es la ubicación exacta de la presencia de la fuga, ¿no? Eso pues, versus la tecnología de antes reduce mucho los tiempos, nos permite encontrar exactamente dónde está la fuga y también nos permite determinar cuánto aire se está perdiendo, ¿no? De hecho, hay un poco mencionarles sobre el casito que hemos tenido de los 30.000 soles anuales de este cliente medio, se ha realizado la auditoría con esa cámara acústica, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tengo una consulta del mismo Alex donde dice, dentro del monitoreo de los compresores se está considerando el monitoreo de vibraciones. Dice, Atlas Copco considera el uso de sensores permanentes, dice, o son mediciones Sí, periódicas con sistemas portátiles. sí, es buena pregunta también y la verdad Atlas Copco tiene dos opciones. Dentro del monitoreo existe una línea que es el monitoreo por SPM. SPM es una tecnología por pulsos de choque, ¿no? Es una tecnología muy diferente a las vibraciones porque actúan en rangos de frecuencia muy diferentes, ¿no? Pero si hablamos en los monitoreos en línea, ¿no? Monitoreos con un muestreo pues continuo en todo momento, sin necesidad de que el personal esté perenne, sí tenemos soluciones de ese tipo y usa la tecnología SPM, ¿no? Que consiste en la instalación de unos sensores SPM en cada punto crítico, ¿no? Tenemos ahí en los elementos de compresión, en los motores, en la caja de engranajes, ¿no? Y en todo momento esa información es recolectada por el controlador y es enviada a la nube y también es recibida en esta plataforma que les decía que es SmartLink, ¿no? Eso por un lado, eso obviamente tiene un costo porque es una mejora, pero en caso pues el presupuesto no está acorde a estos clientes, se puede optar también por el seguimiento periódico, ¿no? Para eso sí, Atlas Copco actualmente ha implementado una tecnología que es la tecnología de vibraciones, ¿no? El cual tiene todo un enfoque y un know-how de mediciones de vibraciones solo en equipos compresores que nos permite saber el estatus de los rodamientos en el momento en que se hace la medición, ¿no? Ahí creo que los especialistas de vibraciones, si están presentes, me van a poder dar razón de que cuando hablamos de compresores o este tipo de equipos pues, que generan vibración, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la medición, ¿no? Porque se acoplan las frecuencias generadas por los piñones, se acoplan las frecuencias generadas por los tornillos, ¿no? Que nosotros bien lo llamamos el heartbeat del compresor, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso y ya, de hecho, Atlas Copco lo ha desarrollado para los equipos compresores, ¿no? Entonces, tenemos como, concretamente hablando, de las dos opciones. Perfecto, Waldir, muy buena. Complementando, ¿no? Dentro de mi experiencia, sí es correcto el tema de vibraciones. Sé que ustedes tienen ahí sensores, ¿no? De short pulse, ¿no? Que al final viene a ser una herramienta, ¿no? De medición, ¿no? Para saber el estado de condición, ¿no? En sí, valores globales, ¿no? En altas frecuencias y te permite, lógicamente, ver algunos deterioros, en este caso, como mencioné, los rodamientos. Ahora, no solamente vibraciones, sino también importante para los compresores con aceite, ¿no? El monitorear por medio de esta técnica de análisis de aceite te da mucha información, ¿no? Tenía casos que incluso el motor eléctrico no hay que descuidarlo, ¿no? El motor eléctrico tenía casos que por medio de vibraciones se han encontrado barras rotas. Entonces hay que ver todo ese escenario también. Gracias, Waldir. Mire, tiene la siguiente consulta. ¿Se tiene un costo promedio de las fugas en términos de soles por metro cúbico? Esa es buena pregunta, pero no tenemos una respuesta porque depende mucho del costo energético, ¿ya? Depende mucho del volumen,
O sea, ahí yo no hay un cálculo definido porque depende de la instalación de compresores que se tiene, ¿no? Puedes tener un compresor chiquito y puedes tener compresores muy grandes, ¿no? Entonces, el costo asociado a las fugas depende mucho de eso, ¿no? Pero igual yo les doy las pautas así rápidas para hacer el cálculo. Primero evaluemos cuál es la potencia de nuestra red o de nuestra sala de aire comprimido, ¿no? ¿Cuál es la potencia de las cuales estamos hablando? Estamos hablando quizás de 30 kilowatts, de 100 kilowatts, o estamos hablando de 500 kilowatts, ¿no? Primero hay que definir eso. Segundo, hay que definir cuál es el costo energético, ¿no? ¿Cuál es el costo energético de energía, ¿no? Los kilowatt hora soles, podría decir, que tiene tu empresa, ¿no? Tu empresa o la institución a la cual pertenecemos, ¿no? Porque es importante ese dato. Y finalmente, hay que determinar cuánto es el aire, esto ya en volumen, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de aire generado o producido en fugas, ¿no? Lo primero lo pueden sacar, pues sabiendo y haciendo un levantamiento de campo de las máquinas que tenemos, las potencias que tenemos que generan aire comprimido, ¿no? Lo segundo, bueno, es un tema o es un dato más eléctrico que se puede consultar con su área eléctrica. Y lo tercero sí es auditar, ¿no? Para lo tercero hay que reconocer muy bien cuántas fugas tenemos, cuánto aire se está perdiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Con los tres datos recién vamos a poder hacer una multiplicación y vamos a poder determinar cuánto dinero se está perdiendo por fugas, ¿no? Entonces, ahí no existe un dato concreto, pero ahí un poco el mensaje es si tu instalación o la potencia de tu instalación de aire comprimido es alta, es grande o es considerable, pues tus costos por fugas son más altas, ¿no? En pocas palabras. O sea, el aire por fugas es más cara, se podría decir, ¿no? Estás botando plata, como dicen por ahí, por los clientes. Perfecto, perfecto, Walid. Walid, concluimos con la siguiente consulta y curiosidad. Uh -huh. Eh, con, sé que existen instrumentos que te miden en las líneas caudal ¿no? de aire. Se puede medir la calidad de aire, ¿no? De aire comprimido. Esa es mi pregunta. Okay. Sí, y es una muy buena pregunta, ¿ya? De hecho, también nosotros como Atlas Copco tenemos un portafolio, hablando ya de auditorías, ¿no? Tenemos un portafolio de productos que dentro de ello está la detección de fugas, la detección de presiones, ¿no? La detección de caudal, ¿no? La medición en tiempo real de caudal, pero también hay una herramienta que está enfocada a estos sectores, pues, que nos obligan a lograr cierta calidad de aire para medir la calidad. Y sí, sí se puede. De hecho, ahí yo no he manipulado mucho, sinceramente, este instrumento, pero de hecho lo tenemos. Pero ahí a grandes rasgos yo sé que medimos la humedad, ¿no? La presencia de humedad en el aire comprimido también mide la presencia de polvos, ¿no? Partículas de polvo. Dentro de esta calidad de aire también se mide la presencia de vapores de aceite, ¿no? Y según eso, ya te saca un perfil de calidad de aire, ¿no? Entonces, sí, sí existe un instrumento que de hecho nosotros lo tenemos y si gustan puedo ahondar un poco más en ese tema y presentarlo en la presentación final, ¿no? Pero Sí, sí, eso sí es posible. gracias, Walid. Sí, sería muy bueno porque tenemos muchas plantas en las cuales hay instrumentación que trabaja con el aire comprimido y uno de los grandes problemas es el porcentaje en volumen de agua o en de formigón, ¿no? De agua en el aire comprimido, ¿no? Por X motivos, falencias en filtros, secadores, etcétera, ¿no? Planta concentradora, hemos tenido falencias graves respecto a ello, ¿no? Entonces sería muy bueno y sobre todo también conocer los límites. ¿A qué límites yo consideraría que es un aire comprimido apropiado para que no me afecte, ¿no? Eficientemente a los instrumentos que trabajan con ella? Es algo que me ha saltado la curiosidad y si es que por ahí puedes investigar esa data sería fabuloso, Waldir. Esa es un poquito mi, mi última pregunta. Dale, ahí yo voy a revisar esa información. No sé si existe a ciencia cierta pues un límite establecido,
pero lo que sí existe, estoy seguro, hay un estándar que, que habla sobre calidad de aire, ¿no? Y habla de diferentes niveles, ¿no? Entonces, de hecho, un poco mencionar que esta herramienta de calidad de aire que se tiene actualmente en Atlas Copco está asociado más a ese estándar, ¿no? Porque nos permite sacar, según el muestreo que se ha hecho, cuál es la calidad de aire comprimido que se tiene a la fecha, ¿no? Entonces, pero de todas formas es muy buena pregunta y vamos a ver si lo podemos conseguir la información. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido muy buena la presentación. Gracias nuevamente, Waldir. Muy bueno lo que comentas. Es algo que nosotros en plantas conocemos, pero es muy bueno hacernos un refresh de todo y sobre todo ver las nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos los participantes también y nos estamos viendo muy pronto. Les invito también al foro que participen en el foro de mantenimiento predictivo y monitoreo de condición, donde soy el coordinador ejecutivo. Gracias por su tiempo, un abrazo fuerte a la distancia y nos estamos viendo pronto. Gracias nuevamente, Waldir. Gracias, que estén bien, nos vemos.